Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a la tercera sesión de Cinemark. Gracias a los que repetís y gracias a los que venís por primera vez. A todos muchas gracias. Es un ciclo de arquitectura, cine y cómic, que está en la tercera edición, sobre todo por los que venís por primera vez. Nos hace mucha ilusión que suceda y que suceda aquí en la Comicteca de la Biblioteca Regional de Murcia. La primera edición estudiamos la arquitectura de los superhéroes. Nos imaginamos cómo podrían y dónde podrían vivir los superhéroes si vinieran alguna vez a Murcia. Y bueno, contamos con mucha gente que tripite y le gustó el ciclo que tenemos aquí. Y también participantes que fueron ponentes, que los tenemos por aquí sentados en la primera edición. La segunda edición el año pasado, como ya habíamos estudiado los buenos, nos fuimos a los malos. Y entonces fue la arquitectura del mal y también disfrutamos pues, de analizar las viviendas que tenían los villanos y villanas, el arte que consumían, la moda, todo, y fue una maravilla. Y nos quedaba la tercera. Y digo nos quedaba porque pensábamos que esto iba a ser tres, de buenos, malos y el sitio donde viven todos, pero creo que vamos a hacer 4, 5, 6, no sé, 10. Pues hasta que queráis venir y queráis seguir compartiendo esto, seguiremos haciendo Cinemark. Por eso es tan importante que estéis aquí. Y bueno, las ciudades era un territorio que nos encantaba porque nos parecía fantástico que buenos y malos reclamaran las ciudades como suyas. Por ejemplo, lo comentábamos el otro día en el caso de Batman, ¿no? Y el Joker, que los dos son absolutamente distintos, pero las dos reclaman la ciudad como suya. Entonces, ¿qué tienen las ciudades? ¿Cómo se planifican a nivel urbano, a nivel de movilidad, como nos va a hablar Sara esta tarde? ¿Qué tienen las ciudades para que todos ellos quieran vivir allí? Entonces, nos va a dar la oportunidad pues, de analizar y entender mejor nuestras ciudades. También quiero decir que este ciclo es posible gracias, obviamente, a la Biblioteca Regional, aquí Vicente Funes, que es el responsable de la Comicteca, pero también a otras instituciones que nos apoyan, como el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, que tenemos aquí a su decana María José Peñalver, al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, que también nos apoya y también es una maravilla, sobre todo que pues, todo el colectivo apoya este tipo de iniciativas transversales, y a empresas como Terrapilar o Traza, si lo digo bien también, que también nos apoya y también repiten, o sea que es una maravilla. Y bueno, yo ya termino y quiero empezar a presentar a Sara. Ella es Sara Pérez Barreiro, es arquitecta de la ESTA de Valladolid, además pertenece a un grupo de investigación de arquitectura y cine y bueno, hace muchísimas cosas, Seminci, Docomomo, estábamos hablando de cómo es posible. Y nos acaba de decir que además da clases, ¿no?, en un máster de cine y que hace una semana, 2 semanas, ¿cuánto tiempo pasó? Hoy estábamos rodando. Hoy estaban hace rodando. Una semana, sí. 33 alumnos en su casa a un rodaje de un corto. O sea que además esto es llevar de verdad la docencia esto de verdad es de pasión. Así que nada, disfrutad mucho de Sara. Sara Tripite. Sara Tripite aquí nos ha dejado, la primera vez nos habló de Batman, recorrimos toda la ciudad de Gotham y todos los Batman. La segunda vez nos enseñó que tenía que tener una vivienda, si querías que fuera una vivienda de un villano. Todos los equipamientos, aprendimos muchísimo y hoy vamos a aprender de cómo movernos en las ciudades, que es una parte muy importante también de todos los entornos urbanos. Así que nada, muchas gracias Sara y gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que esté hoy aquí, especialmente a Vicente y a Elia, y a todas las entidades que me han invitado a venir. Claro, vengo por tercera vez. ¿Cómo no voy a venir? Si cuando me llamaron para ver si quería venir estaba nevando en Valladolid y yo solo pensaba en el magnífico clima de Murcia. A Murcia, que ya vengo todos los años y tengo que hacer un viaje al año, como digo a la gente, que en Murcia se vive fenomenal y que todo es estupendo, porque si no se os llena la ciudad y siempre parece que es domingo, siempre está esto hasta arriba. Bueno, pues vamos a hablar de este título, ¿no?, de la ciudad a caballo a la metrópoli del coche volador. Bueno, ¿de qué va esto? Antes de empezar, me gustaría decir que esto no es una charla de urbanismo, aunque voy a hablar de urbanismo, que esto no es una charla de cómic, aunque voy a hablar de cómic, y que esto no es una charla de arquitectura, aunque voy a hablar de arquitectura. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es Cineark. Entonces, es una plataforma en la que nos permite mezclar ideas gracias a sus fantásticos ideólogos y que nos da pie a que cada año podamos pensar distintas cosas y contarlas, ¿no? Entonces, cuando me propusieron hablar de ciudad, pensé que a lo mejor uno de los temas que está más en boga ahora es todo el tema de la movilidad.
Voy a intentar utilizar siempre imágenes de películas, ¿vale? Así podéis jugar a ver si acertáis de qué película es. Y voy a hacer una historia de cómo han ido cambiando las ciudades y cómo hemos ido evolucionando en función de cómo han mejorado nuestras capacidades a la hora de movernos. La mayoría de las ciudades han crecido al lado de una fuente de agua, bien sea un río, bien sea el mar, aunque hay en sitios, como por ejemplo en Castilla, donde yo vengo, que crecen donde pueden, porque lo del agua es un tema un poco secundario. Pero el primer medio de transporte que tenían los seres humanos eran sus propias piernas. Eso hace que los primeros núcleos urbanos, porque ni siquiera los podemos llamar ciudades, empieza el juego, ya estáis ahí a ver de qué película es. Bien, bien. Luego al final chequeamos. Bueno, pues eso hacía que estos núcleos urbanos sean relativamente pequeños. Primero, porque la población moría muy tempranamente y segundo, porque tampoco puedes desplazarte demasiado. Bueno, inventamos la rueda. Ya sé que hago unos saltos temporales muy grandes, pero me vais a seguir. Inventamos la rueda y se nos ocurre poner esa rueda a un carro y poner una serie de animales que tiren de ese mecanismo. Y entonces esto hizo que nos pudiéramos mover de una manera muchísimo más rápida, de tal manera que las ciudades podían ser más grandes y esto también me permite ir a la ciudad de al lado y conocer nueva gente, aumentar si tengo un comercio, vender más lejos. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué modelo de cine es el más adecuado para explicar esto? Pues ya lo estamos viendo, evidentemente el western, ¿no? ¿Qué tipo de ciudades son las que hay cuando empiezan a haber los primeros carruajes? Pues son unas ciudades que están un poco sin un planeamiento serio. ¿Qué es un planeamiento? Pues resulta que, aunque no os lo creáis, hay gente muy lista que se reúne y decide cómo tienen que ser los planos de nuestra ciudad. Y decide cómo tienen que ser los planos de nuestras ciudades. Así que cada vez que os quejáis porque hay una calle que no está bien o que hay algo, hay un culpable detrás, ¿eh? Ya le pondremos el nombre. Bueno, pues ese planeamiento era un poco caótico porque la gente iba construyendo las cosas según venía bien porque tenía un terreno. Y entonces esto nos producía unas secciones de calle bastante cómodas. ¿Qué es una sección de calle? Es la relación que hay entre los laterales, las fachadas de los edificios y la distancia de la calzada. Entonces, pues teníamos unas secciones de calle bien. Nos daba el sol, las cosas ventilaban bien, pero claro, aunque esto evidentemente es un set de grabación, ya estamos viendo que las casas no son muy grandes, que, bueno, era todo más o menos cómodo. Claro, el suelo es de arena, es tierra, entonces cada vez que paseábamos por ahí, todo se le levantaba de polvareda y decidieron hacer unos elementos un poco elevados, no para protegerse de los caballos ni de nada por el estilo, sino para mancharse menos las faldas, estas mujeres que iban siempre con faldas largas. Elevaron cerca de las casas unas pequeñas piezas más altas en madera para poder pasear más cómodamente y llegar a los sitios. Claro, ¿cuál es la mejor manera de representar la movilidad en el cine? Pues desplazándonos. Eso es el mejor sistema. Y dentro del cine, si hacemos una persecución, eso ya es lo más, porque es cuando vemos todos los criterios de velocidad y hasta dónde pueden dar cada uno de los medios de transporte que utilizamos. Pero todavía, volvemos un poco atrás, solamente tenemos nuestras piernas para desplazarnos, no tenemos medios de transporte, así que en una ciudad como esta, pues si tienes que pelearte con nadie, no corras, no huyas, quédate quieto y dile, solo hay sitio para uno de los dos, sacas la pistola y se acaba. Te permite ir a una velocidad mucho más grande y nos permite, por lo menos en cámara, mostrar esas ideas de velocidad a través de todo lo que él levanta. En este caso, estamos en el agua y vemos cómo esos caballos van a una velocidad enorme porque van salpicando el agua a su alrededor. Evidentemente, este tipo de movilidad y este tipo de persecuciones nos permite ver a los personajes en primer término con esa adrenalina y con esa sensación de máxima velocidad. Bueno, sí. Le añadimos un carro detrás, pues esto ya el tema cambia, ¿no? Porque son muchos caballos, puedo colocar la cámara de tal manera que el tiro tenga una persona en el primer plano y ya
aunque son imágenes estáticas, todos estamos oyendo ese ruido de esos caballos trotando y galopando sobre ese suelo, estamos tosiendo por la polvareda de humo de la tierra que se levanta y estamos metidos completamente en la persecución. Lo que pasa es que ya sabemos quién va a ganar, porque tenemos un dicho en España, no sé si llega a refrán, yo creo que es un dicho spoiler, ese que dice que eres más lento que el caballo del malo, ¿no? Entonces ya sabemos desde un principio quién va a ser el que va a ganar en todas estas carreras. Bueno, claro, esto supone que hay un momento en el que tenemos una mezcla de distintas movilidades. Las ciudades no estaban pensadas para tener caballos, no estaban pensadas para tener coches a caballos, estaban pensadas para que la gente fuese andando. Y esos elementos empiezan a convivir en nuestro día a día. Y las ciudades, hubo un momento en el que pasaban este tipo de cosas. De tal manera que todo convive. Y hay que empezar a decidir, oye, habrá que hacer un camino para las cosas que se mueven con ruedas y habrá que hacer un camino para las cosas que se mueven con piernas, ¿vale? Y habrá que empezar a pensar que a lo mejor hasta ahora que hemos ido haciendo las casas un poco donde nos da la gana, nuestras secciones de calle estaban pensadas para un determinado modelo de tráfico y ahora tenemos otro. Por lo tanto, a lo mejor hay que decidir si una calle es muy pequeña, si solo cabe un coche o un carro, si caben dos, habrá que empezar a decidir por qué dirección vamos. Entonces me imagino que en algún momento se reunieron e inventaron las señales de tráfico, dijeron que unos íbamos por un lado y otros por otro, que esta calle es de una dirección y otras de otra, reunión a la que nos imaginamos que ni Inglaterra, ni Japón, ni Australia llegaron a tiempo y cambiaron el sentido. Bueno, claro, cuando tenemos estos coches de caballos con estos carruajes, la persecución es más divertida. Es más divertida porque hay más cosas, ¿no? Entonces, en esas magníficas películas en las que veíamos a esos coches con esos caballos y todo ese movimiento, nos pasan varias cosas. Ya no solamente tengo un caballo y un jinete, ahora tengo un cochero, a la chica que va dentro, al bueno que va con la chica que irá dentro o fuera dependiendo del momento de la película, las maletas arriba. Entonces, esa sensación de velocidad ya no solamente la voy a ver por todo ese humo que se levanta, sino que también lo voy a ver porque las maletas se caen, porque la chica está dentro y se mueve y empieza a gritar y se tiene que sujetar de alguna manera. Claro, me permite que en un momento determinado tire las maletas. Las persecuciones ahora son mucho más entretenidas. Porque claro, hay que tener en cuenta a qué velocidad nos movemos. Y es que resulta que un caballo con un jinete delgadito, que sepa manejarlo bien, más o menos puede alcanzar una velocidad a galope de 85 kilómetros por hora. ¿Vale? Claro, cuando nos metemos en ese tipo de vehículos, la velocidad frena, porque llevamos más peso, porque llevamos más cosas, y vamos a 50 kilómetros por hora. Que esto es la velocidad a la que vamos ahora por la ciudad, que es verdad que nuestros sistemas de calzada son más rectos, pero vamos, no da para que esté la señora de un lado a otro, ni para que se caigan las maletas, ni que pase nada de eso. Pero bueno, es que el cine es un poco mentiroso, y bendito sea que el cine es mentiroso porque así nos entretiene más. Estoy bastante segura que nadie de los presentes conoce a este señor, ¿verdad? Bueno, pues este señor es el culpable de cómo son nuestras ciudades hoy en día, es el culpable de gran parte de los conflictos que hay en el mundo, y de su invento, como poco, tenemos uno o dos en nuestras casas. Este señor se llama Carl Benz y es el inventor y patentó el primer coche. ¡Wow! El primer coche que alcanzaba una velocidad de 11 kilómetros por hora. Bueno, para que os hagáis una idea, no recuerdo el nombre,
La primera multa por exceso de velocidad fue un chico joven, la juventud tiene prisa por llegar a los sitios, que iba a 18 kilómetros por hora y solo se podía ir a 3, ¿no? Entonces, claro, empezamos a pensar qué sentido tiene que yo vaya en este coche si con mi coche de caballos voy mucho más rápido. Bueno, pues el caso es que, como bien sabemos, la tecnología del vehículo mejoró considerablemente y hizo que rápidamente hubiera otro tipo de comercio. Se inventaron las gasolineras, se inventaron las empresas petrolíferas, se inventaron un montón de cosas alrededor del coche. Y de la misma manera que hubo un momento, estas son las únicas imágenes que no son de cine, pero luego digo, de la misma manera que hubo un momento en que coincidían los coches de caballos con las personas, ha habido un momento que ha coincidido los coches de motor con los coches de caballos. Estas dos fotos son de Madrid. Madrid, en la que vemos que empieza a haber Bueno, aquí hay un coche de caballos y ahí se ven más, ¿vale? El caso es que sé que hay películas, las he estado buscando, hay varias películas, esas películas españolas que a mí me encantan, que empieza la cámara con, sigamos a este señor de una chaqueta, que va con una chaqueta blanca, a ver qué le ocurre. Y entonces, cuando la cámara se acerca, siempre se ve en algún momento un coche de caballos. Claro, aquí empezamos a tener otro problema, y es el peatón y el coche de caballos no se llevaban muy bien, pero más o menos podían convivir. Pero el problema lo tenemos cuando queremos hacer convivir al coche de caballos y al coche normal, porque el ruido que producían esos coches asustaban a los caballos, a veces se perdía el control y la verdad la velocidad a la que iba uno y otro no era la misma y eso hacía que todo funcionase fatal. Además de hablar de un nuevo modelo de polución, porque hasta ahora la polución que se producía en las carreteras, bueno, en las calzadas de las ciudades, eran las heces de los caballos. Y ahora lo que se produce no solamente es lo que echan los caballos, sino también todo el dióxido de carbono que empezaba a salir por cada una de esas piezas. Esto, el momento en que nos quedamos solo con el coche, nos hace que tengamos un nuevo sistema de movilidad. Ya nos olvidamos de los animales y, evidentemente, la velocidad en las películas es algo fundamental. Y, sobre todo, la velocidad. Esto es Ronin. Si hay una película que yo creo que refleja claramente la velocidad en la ciudad, es Ronin. Y si no la habéis visto, verla, ¿no? Entonces, en esta película hay una carrera por todo París y es muy divertido porque me gustaría, lo busquéis en YouTube y hay 1000 vídeos, me gustaría que vieseis la ciudad. Cuesta olvidarse del coche que va dentro, de la tensión e intentar ver y reconocer los escenarios que pasan rápidamente alrededor. Entonces, empezamos a ver las ciudades de otra manera y es importante coger edificios clave y característicos de determinadas ciudades para verlos porque los vamos a ver muy rápidamente, ¿no? Bien, muy bonito Ronin, ¿eh? Ya lo sé. Bueno, esto hace esta nueva mezcla. Y aquí es donde viene la parte teórica de arquitectura, porque soy profesora de la universidad y un poquito de teoría os tiene que caer. Esto hace que los arquitectos empezamos a pensar cómo diseñar esas ciudades, esas que tanto os quejáis porque no están bien diseñadas, para ver cómo podemos solucionarlas. Entonces, Le Corbusier, en el año 1924, escribió un libro que se titulaba La ciudad del futuro. No hace falta que os lo leáis. Si os lo leáis, os pongo un punto más en el examen. Pero no hace falta que os lo leáis, pero el resumen de ese texto son estos 4 puntos. Lo que él quería era descongestionar el centro de las ciudades, aumentar la densidad del centro y aumentar los medios de circulación y aumentar las superficies ajardinadas. Vais a decir que esto no tiene mucho sentido, vamos a explicarlo.
Para eso, él inventó esta ciudad, que es la ciudad de 3 millones de habitantes, y entonces lo que dijo, mira, en el centro, en ese espacio blanco que vemos ahí, voy a hacer una plaza enorme. Y en esa plaza enorme, alrededor, en esas cruces, voy a poner torres de oficinas. De esta manera, el centro está descongestionado, porque no hay apenas cosas alrededor. Aumento la densidad de oficinas en el centro, porque las tengo todas en el mismo sitio, y el comercio es mucho más fácil. Hay una época en la que no había internet, os recuerdo. Y luego lo que hago es, todo alrededor pongo ciudad. Y vemos que además hay muchísimas zonas verdes. Esta planta tiene una serie de ejes que lo cruzan y son vías de alta velocidad. Porque, bueno, esto es planta muy de arquitectos que nos gusta, pero que esto yo creo que es más fácil de ver. Esta es una vista de esa plaza central. El diseño de esa plaza central tenía 2 kilómetros y medio de largo por 1,5 de ancho. Una buena plaza. Y debajo de esa plaza hay un intercambiador, de tal manera que podemos llegar desde fuera de la ciudad hacia el centro sin un solo semáforo. Eso nos gusta, eso está bien pensado. Y luego nos gusta, eso está bien pensado. Y luego hay otra serie de vías a distintas velocidades para separar, en la medida de lo posible, el tráfico peatonal del tráfico rodado. Con eso tenemos mucha más seguridad en la ciudad, nadie le podrá atropellar a nadie, puede llegar mucho más rápido a los sitios. Y, bueno, ahí en esos distintos niveles tenemos metros, tranvías, todo lo que queráis. Bien. Este diseño, y aquí acaba la teórica, este diseño puede que haya parecido, que solamente lo sepamos los que estudiamos arquitectura, pero resulta que no, porque en el mundo del cine hay mucha gente que ha estudiado arquitectura. Y esto es una película. Esta película es de Alex Proyas, se titula iRobot, si no recuerdo mal, es del año 2004, y lo que hizo fue coger la ciudad de Le Corbusier, esa movilidad, y plantearla, ¿vale? Estamos hablando de Chicago 2035, una cosa por el estilo. El lago Michigan se ha desecado porque hay mucha polución y tal, y tenemos un problema de movilidad grave. Entonces, lo que hacen es crear una plaza central, qué casualidad, una plaza central, alrededor de esa plaza central se colocan los edificios más altos, que es donde están los rascacielos, y casualmente esos rascacielos también son de oficinas, se habrá leído el libro, creo yo, y el edificio principal de la película, ¿os acordáis que había un robot, la US Robotic, está justo aquí? O sea, el edificio más importante es el que tiene esa plaza, ¿vale? Pero no solamente eso, sino que además esa idea de distintos niveles en la ciudad lo tiene y hace unos aparcamientos subterráneos, unas vías subterráneas para ir a máxima velocidad y que no tengas ningún problema para llegar a ninguna parte. La idea de distintos niveles en la ciudad lo tiene. Y hace unos aparcamientos subterráneos, unas vías subterráneas para ir a máxima velocidad y que no tengas ningún problema para llegar a ninguna parte. A cualquier parte, mejor dicho. Y esa es la imagen de cómo es esa nueva vía. Bien. Otra película que también tiene un sistema de movilidad bastante interesante es esta, es Minority Report. Esta película tuvo una ventaja, y es que tuvo un tiempo de preproducción muy grande. Por distintas causas, que no vamos a explicar ahora, la preproducción fue tan grande que solo se les ocurrió reunir a las personas que podrían diseñar cómo podría ser el Washington del futuro en un hotel durante una semana. Y dentro de la gente que estaba en ese hotel durante esa semana había unos chicos del MIT, estos que piensan que es exageradamente cara. Y es lo que se llama la autopista magnética. Esto haría que los coches no funcionarían por el sistema tradicional, sino que a través de unos imanes nos desplazaríamos por los distintos sitios. ¿Qué permite esto? Pues permite moverte en vertical, en horizontal y utilizar las fachadas de los edificios para llegar a más sitios. Bueno. Vale, esto significa que a partir de ahora, si yo quiero hacer una persecución en cámara y quiero que se vea la velocidad, solamente puedo ir o con coches en running o mi autopista magnética. ¿Se acabó la diversión? No, perdona. Vamos a ver. El problema es que hay sitios
que para nosotros, los seres humanos de a pie, no son accesibles y normalmente no podemos disfrutar de ellos. Así que, seamos Batman. Seamos Batman. Seamos Batman. Y subámonos a las cornisas. Y veamos la ciudad desde otra altura. Porque además Batman no solo estaba por ahí arriba y se paseaba. Y esto es lo que ve de Gotham. Esta es la visión de Gotham que tiene Batman. Y va por las azoteas, corriendo de un lado a otro y pensando en sus cosas. Seamos 007. Este es en el momento en el que le dicen, ay, te habíamos dado por muerto, te hemos quitado el número, qué pena. Y entonces él está ahí meditabundo, mirando Londres y pensando qué hacer con su vida, ¿no? Bueno, pero hay momentos en el que 007 está pensando en su vida y otras que está salvando al mundo por las azoteas. ¿Vale? Entonces, casualmente en esas azoteas que siempre hay un elemento que te permite saltar, llegar a bien, mucho antes de que se hubiera inventado el parkour, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que nos tenemos que ir a personajes muy extranjeros y fuera de España, no. Seamos Carmen Maura. Seamos Carmen Maura en la película de La Comunidad de Ales de la Iglesia y me vais a decir, ¿lo traes porque viene luego? Digo, no, lo traigo porque Ales de la Iglesia es un personaje que domina la arquitectura de manera máxima y él no se acordará. Pero yo le fastidié una caña, porque se estaba tomando una caña en Madrid y entonces yo me acerqué, hola, hola. Digo, soy de arquitectura y cine, todas tus películas, tienes siempre mucha presencia en la arquitectura. Y decía, sí, 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 y se acabó la caña. Pero la charla fue muy interesante, ¿eh? La charla fue muy interesante y demostraba todo ese conocimiento que tiene de la arquitectura. Bueno, pues en esta película, que si no la habéis visto, verla, es terminado, tiene que huir. Y como no la dejan salir por el portal, tiene que correr por arriba de la ciudad. Y tenemos estas magníficas vistas de Madrid. Y es que resulta que cuando nosotros pensamos en mirar hacia arriba, solo existe Nueva York. Ya hemos asumido que si vamos a Nueva York, luego vendremos con un dolor de cuello, porque, perdona, Madrid es una ciudad que tiene unas azoteas increíbles y muchas de ellas debido a un arquitecto que se llama Antonio Palacios. Entonces, Antonio Palacios es un arquitecto que hizo la mayoría de sus obras en el siglo XX y construyó este tipo de edificios, que es que los conocéis todos. Este es el Palacio de las Comunicaciones, lo que es ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid, y cuando hay algún evento siempre pensamos, anda, que si pudiéramos estar allá arriba, ¿qué se vería? ¿Ves? En el fondo todos queremos ser un poco Batman. O este otro, el Círculo de Bellas Artes, que también nos interesa ver lo que pasa arriba. De hecho, perdonad, la ciudad de Madrid se ha dado cuenta de la importancia de sus azoteas. Y se ha dado cuenta de tal manera que hay un montón de terrazas, de restaurantes que están empezando a colocar en esos niveles para que podamos ver las ciudades de allí. Hombre, no vamos a salir corriendo de terraza en terraza para llegar a la siguiente, pero no deja de ser otro modelo de persecución. Y es que empezamos a hablar de lo que es la ciudad estratificada. Y hombre, la estabais esperando. Habéis hecho una lista de las películas que creéis que van a salir. A partir de ahora son todas clásicas del mundo de la arquitectura y el cine. Bueno, Metrópolis, Friesland, 1929-27, pero bueno, me da lo mismo. Este peliculón está declarado bien de interés cultural, bueno, lo que es un BIC para la UNESCO, ¿vale? Que es uno de los pocos objetos, porque normalmente suelen ser edificios, ¿no? De estos, lo que llaman patrimonio intangible. Cuando diseñó este viaje que le pagaron Hollywood, para ir a explicar cómo se hacían las películas en Europa, porque ya está bien. Está fenomenal Hollywood, está fenomenal que les demos los Oscars, pero también hay que recordar que Hollywood es lo que es gracias a todos los europeos que fueron allí a explicarles cómo se hacía cine. Bueno, después de esta reivindicación europea, que yo creo que de vez en cuando hay que hacerla, en esta ciudad
Lo que plantea Friesland es una ciudad muy vertical, con esas nuevas torres, esos nuevos bloques. Estamos a principios de los años 30 y entonces el bloque se empezaba a convertir, el bloque de viviendas en el que vivimos todos, se estaba convirtiendo en el ideal máximo para los arquitectos del movimiento moderno. Pero empiezan a aparecer comunicaciones a distintas alturas, que veis ahí, y ahí en el fondo, yo creo que esto es en el edificio de la derecha, y eso es un avión, ¿vale? Así que ya estamos viendo que hay otros modelos. Empezamos a despegar y empezamos a tener que plantearnos las ciudades no solamente a cota cero, sino a otros niveles. Entonces, claro, si hablamos de coches voladores, hay que hablar del coche volador. Y tenemos que hablar de Blade Runner, Ridley Scott, 1982, ¿vale? Entonces, este peliculón, que si no lo habéis visto, ir ahora mismo, porque hay que verlo. La buena, la del 82, la otra está bien, pero esta es la buena. Esta película, cuando se estrenó, apenas tuvo éxito. Y con el tiempo se fue convirtiendo en una película de éxito y de culto, ¿vale? He de reconocer que a mí me pasó lo mismo. Cuando yo vi la película por primera vez, tenía unos 15 años y dije, venga, un coche volador. En el 2019, digo, mira, bastante tengo con asumir que a partir del 2000 tengo que ir vestida de astronauta en dorado o en plateado, como para encima ahora tener que coger un coche volador. Lo siento, pero no. Bueno, solo hay un coche volador en esa ciudad con unos problemas de movilidad máximos, porque en el origen la ciudad no iba a haber sido Los Ángeles, iba a haber sido San Ángeles. Lo que querían decir es que la ciudad se había ido creciendo y creciendo y creciendo, de tal manera que tendríamos un núcleo urbano de San Francisco a Los Ángeles. Más de 650 kilómetros de ciudad. Más de lo que hay de aquí a Valladolid, que es de donde yo vengo, y que ayer cuando venía en el tren yo decía, bueno, aquí hay verde, voy a imaginármelo, ¿no? Y no quiero pensar ni en el colegio de arquitectos que tuviera que llevar eso, ni en la parte ni en los técnicos urbanistas que tuvieran que diseñar eso, porque eso podía ser la muerte. Bueno, como ya sabéis, es una ciudad en la que vive lo peor, porque las clases más altas se han ido a otros sitios a vivir, y por lo tanto es una ciudad que tiene mucha contaminación. Una ciudad en la que siguen existiendo las publicidades. De hecho, es de las pocas marcas que quedan hoy en día, porque cuando se rodó la película aparecía otra marca, aparecían varias. Una es la Panam, que ni idea de qué es la Panam, ¿verdad? Y otra es las TDKs, que eran las cintas. Una cosa que hacíamos, yo no, porque soy muy joven, pero que hacía la gente con un bolígrafo y le daba vueltas, ¿no? Bueno, pues ahí está Coca-Cola y vemos ese coche volador, el Spinner, perdón. Lo que pasa es que es una ciudad en la que hay muy pocos coches volando. De hecho, los pocos coches que aparecen pertenecen a algún tipo de administración. En este caso son coches de la policía. Y por lo tanto, bueno, pues podemos entender que son los que tienen hacer este tipo de desembolso. Bueno, si tenemos que hablar de ciudades estratificadas, podríamos escoger infinitos ejemplos, pero como la charla la doy yo, voy a hablar de mis dos ciudades favoritas. Y una es la ciudad que aparece, el Nueva York que aparece en El Quinto Elemento, y la otra es Coruscant, que ahora ya he aprendido a decirlo gracias a Mandalorian, en la Guerra de las Galaxias. Bueno, esto es El Quinto Elemento. Luc Besson, película europea, 1996. Ese elemento vertical que veis ahí, eso es la Estatua de la Libertad. Por lo tanto, Nueva York está completamente colapsado, eso está lleno de cosas, no se puede apenas moverse, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es una ciudad muy bonita, muy colorida, ¿no? Nos enseñan las cosas bonitas de la vida. En este caso, el que ha sobrevivido es McDonald's. No es casualidad. El director artístico quiso hacer un homenaje a la otra película de Blade Runner. Y vemos que aquí ya hay más coches, hay taxis, coches particulares. Bueno, y vemos una ciudad más o menos organizada, con elementos más o menos bonitos, pero hay un problema. Aquí no pisa nadie nada.
¿Cómo voy a los sitios? No puedo pisar. De hecho, en los únicos momentos en que se ve a alguien andando es ahí, que más que andar lo que parece es que es una terracita de algo, ¿no? Lo siento por vosotros que os pasáis el día en la calle con la envidia que me dais, que no sé dónde podríamos meter a todas las terrazas que hay en Murcia. Bueno, pues esto, que se ve así muy bien, a mí me encanta esta imagen. Esto es un fotomontaje con Daniel Villalobos, que es al revés. Entonces, el cine te hace el traveling y yo llego y digo, y ahora pongo la imagen fija. Entonces, aquí se ve perfectamente cómo es ese Nueva York. Y es un Nueva York en el que hago un edificio, pongo otro encima, ahora le cambio el estilo, pongo otro, y voy poniendo otro, y voy haciendo un poco lo que me da la gana. Pero aún así es una ciudad que, bueno, más o menos está organizadita, vemos las cosas con colores agradables. En un momento determinado de la película, la protagonista, Lilu, se tira y vemos una ciudad con un punto de vista distinto, porque ahora va a entrar a jugar el picado y el contrapicado que no había existido hasta ahora. Por ahora todos nuestros planos y nuestras persecuciones eran horizontales. Ya sé que no he quitado los aviones por el camino, pero no me importa. Todas nuestras persecuciones son horizontales y de repente podemos jugar con una ciudad vertical y podemos mirar la ciudad arriba y abajo. Pero es que hay persecuciones eran horizontales. Ya sé que no he quitado los aviones por el camino, pero no me importa. Todas nuestras persecuciones son horizontales y de repente podemos jugar con una ciudad vertical y podemos mirar la ciudad arriba y abajo. Pero es que hay un abajo y el abajo es este. Porque claro, las cosas se caen, la gravedad hace que todas las basurillas vayan quedándose abajo del todo y por lo tanto ese espacio no tenga cabida, una vida sana, apenas hay ventilación. Bueno, el diseño de esta ciudad no es casual, sino que se lo debemos a este cómic, un cómic también increíble, también si no lo habéis visto, a verlo. Es el Incal. Entonces, la saga del Incal está dibujada por Moebius, un dibujante que a mí me encanta y que además empezó arquitectura. Arquitectura es una carrera que empieza mucha gente y luego la deja por el camino, no sé por qué. Pero lo deja por el camino y se pueden convertir en dibujantes de cómic, se pueden convertir en directores de cine, como Ridley Scott, que también empezó arquitectura, o se pueden convertir en cantantes como ¿cómo se llama este? El de Dukandu, gracias, ¿sabes? Así que, bueno, da para mucho. El caso es que este cómic, insisto, dibujado por Moebius, pero con guión de Jodorowsky. El principio y el final de todo el cómic es una viñeta muy parecida. Y hay una persona que se tira, abajo hay un lago ácido y todo lo que le pasa a este personaje por el camino. Y la otra ciudad de la que hay que hablar es Coruscant, que si no habéis visto el último episodio del Mandalorian también hay que ir a verlo, porque aparece Coruscant como no había aparecido nunca. Bueno, esta ciudad, el caso es que Coruscant es una ciudad especial, porque no es una ciudad, es un planeta. Y es un planeta que todo él está construido, con todo lo que esto implica. No puedo construir más, no tengo suelo para construir, ¿vale? Entonces, este planeta no solamente es planeta en sí mismo, sino que además es la capital de la República Galáctica, ¿vale? Entonces, imaginaros lo que es una capital de un país, pues imaginaros lo que es una capital de una galaxia, todo lo que tiene que llevar en su interior, ¿no? Entonces, esto es una ciudad absolutamente colapsada y cuando tú quieres ir a vivir allí, pues nada, haces una casa encima de la anterior y de la anterior y de la anterior, ¿no? O sea, y a lo mejor tú te has comprado un ático, pero no es para toda la vida, porque en un par de años te construyen algo encima y tendrás que ir a buscar otro sitio donde ir a construirlo. Aún así, esto tiene muchísimos problemas.
tiene muchísimos problemas que no son tanto de temas de movilidad, aunque lo son, porque vamos a pensar que cuando nosotros hablamos de movilidad en las ciudades hay dos teorías muy habituales. La primera es, vamos a concentrar todos los usos en un sitio y que todo el mundo pueda llegar ahí. Y entonces vamos a hacer en un único punto el hospital, la biblioteca, lo que sea. Y hay otras teorías que dicen, no, dispersémoslo por todo el mundo, por toda la ciudad, perdón, y pongamos centros de salud en sitios equitativos para que todo el mundo pueda llegar, repartamos los colegios. ¿Os imagináis esto? ¿Cómo se les ocurre hacer un solo hospital? Que tú digas, ay, ay, me voy a urgencias, espera que cojo el avión, que la distancia es como si estuviera en Zúrich, seguro que llego, ¿no? Entonces, organizar este planeta es realmente complicado. Y luego también es muy complicado porque tenemos un problema de sección de calle. Yo hago mi ciudad así, pero resulta que me construyen más arriba. Entonces, la proporción entre esto y la distancia es así. Y sigo construyendo, sigo construyendo, sigo construyendo, y llega un momento que los pobrecitos de aquí abajo ni ventilan, ni tienen luz, ni tienen nada. Ahora, otro problema aparentemente muy torpe o muy tonto. A mí me gusta ducharme, abrir el grifo y que me caiga agua. Si estoy en un octavo, necesito una bomba de agua para que me suba el agua hasta arriba. Pero si estoy en un 1000, ¿os imagináis las instalaciones que yo tengo que tener para subir todo eso? Y luego las columnas, que es una cosa que están pensadas para soportar una carga determinada. Entonces, yo necesito un diámetro de columna en función de la carga que tenga. 8 plantas. No, mira, te vamos a poner 8 plantas encima. Entonces, le tienes que decir al del primero, no te preocupes, que tú tenías una casa de 90 metros cuadrados, pero ahora va a ser un poquito menos porque tengo que hacer los pilares más grandes, porque voy a ponerte 8 pisos encima. Y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, tenemos todos esos problemas, pero aún así George Lucas nos lo pinta todo estupendo. No tenemos espacios libres, no hay granjas, y en esta película se come, porque es otra cosa que yo me fijo, ¿no? Sí, es una cosa. Hay en películas de ciencia ficción que la gente come pastillas y tal, pero aquí comen cosas. Entonces, tienes que tener todo un sistema de transporte para traerte vegetales, animales, verduras, todo lo que sea necesario para la alimentación del día a día. Y eso es una pasta. Y tengo que tener un sitio donde tenerlo. Bueno, pero hay otra pregunta que yo me hago cuando veo estas cosas. ¿Cómo quedan para ver a qué altura vuelan? O sea, si ya sabemos que ni los ingleses, ni los japoneses, ni los australianos van por donde tienen que ir, por el lado bueno de la vida, ¿cómo hacen para decidir a qué altura vuelan? ¿Se ponen todos de acuerdo? ¿Qué han hecho con esto? ¿Cómo tenemos la movilidad ahí? Bueno, pues hay películas que más o menos lo resuelven. Hay una película del año 1912 o 13, que se llama un sueño del porvenir. Es de David Battle y es Nueva York del futuro, ¿no? Entonces, en este Nueva York del futuro también tenemos distintos niveles y los coches vuelan. Bueno, pues no pasa nada, ponemos un policía. Es que antes de los semáforos había policías que te decían que pasases por un sitio y otro y tenían unas plaquitas y te lo ponían, ¿no? Yo eso sí que es de verdad que no lo he visto, pero sé que lo había. Y esas piezas que vuelan, pues ahí estaba ese policía y les iba diciendo, pare, no pare. ¿Cómo llegaban hasta ahí? No sabemos. No sabemos si por la mañana había un coche de policía que lo repartía cada uno de ellos, 24 horas al día un policía ahí organizando el tráfico. Bueno, pero el caso es que en esta película daban una solución a esta es la cota de vuelo. Luego hay otra cosa que también es importante. ¿A quién no se le ha estropeado un coche alguna vez en la vida? Espero que a pocos, pero me dejó tirado. Si te deja tirado en una carretera, no pasa nada porque ahí se queda. Pero si te deja tirado volando, algo pasa. Y más en Coruscant, que está todo construido. Y dices, bueno, es que no pasa. Principio del episodio 3.
se cae una nave imperial, 1,6 kilómetros de largo, no sé cuánto tendrá de ancho, o sea que pilla algo abajo fijo. Y además es una nave, no sabemos con qué se mueve, pero seguro que tiene algún tipo de combustible, que cuando llegue abajo, pues terrenito para construir, porque otra cosa, o sea, eso es un problemón. Bueno, en el episodio es que Anakin y Obi-Wan salen a buscar a la persona que ha intentado atentar contra la reina Amidala. Esto lo tengo que contar. Tengo una amiga que me dice, no sé por qué, ha venido mi hija y este año me han dicho que tiene que ir de amígdala. Y digo, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y era verdad, tenía que ir de amígdala, no de amígdala, pero me imagino a la pobre niña ahí. Bueno, tampoco sé cómo es un disfraz de amígdala, pero cosas más raras han hecho los padres por sus hijos. Bueno, pues el caso es que en esa persecución hay un momento en el que tenemos esa Anakin, que siempre hace un poco lo que le da la gana, así le va al final, decide salirse de los caminos establecidos, de esas cotas en las que los coches vuelan, para bajar, subir e ir un poco por donde quiere, creando una persecución muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Bueno, ¿y esto acaba aquí? Teóricamente, no acaba, sé que queréis al siguiente, pero no. La conferencia o esta charla o estos planteamientos, llamadlo como queráis, tenía que terminar con la ciudad del coche volador. Pero vamos a avanzar un poco. Si en vez de tener un coche volador, ¿qué es lo siguiente que puedo tener? Pues tener mi propio cohete volador, mi omnivolador. Y esto no es nuevo, porque ya existía. Esta serie estupenda de dibujos animados, los supersónicos, que además resuelven un problema importantísimo para todos los que os dedicáis a hacer promoción de vivienda. Y es que ha solucionado... Los supersónicos. que además resuelven un problema importantísimo para todos los que os dedicáis a hacer promoción de vivienda. Y es que ha solucionado el problema del valor de la repercusión del suelo. No tengo suelo, señoras y señores, ya puedo construir donde me dé la gana. Porque si os dais cuenta, muchas veces las casas están volando o simplemente se apoyan en dos pequeños puntos. Y para ir a cualquier sitio, yo tengo que coger mi omnivolador, ¿vale? Entonces, bueno, esto da alguna que otra persecución interesante. De hecho, en algunos episodios se ve y es bastante divertido. Tenemos otros medios. El teletransporte. Yo soy una gran creyente del teletransporte. Lo que pasa es que el del teletransporte cambiaría mucho las imágenes de las ciudades, porque si hay un teletransporte, a lo mejor yo no necesito un hotel, porque puedo ir y volver a mi casa en el día. Se acabaría la contaminación por los aviones, se acabarían muchas cosas, pero bueno. Pero como hago una persecución en teletransporte, que tengo uno así que se desmaterializa y yo creo que se pierde mucho. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo que hay. Y lo que tenemos ahora más moderno es el coche sin conductor, que no tengo yo muy claro qué tipo de persecución puede dar en cámara. Muchísimas gracias a todos. ¿Hay turnos de preguntas? Vale. Sí.
Ay, oye, esto Venga. es en plan cantante, déjame un micro o algo. No, no, en serio, ya. Esta me la mandas. Bueno, esperamos que hayáis disfrutado mucho de la charla de Sara. Tenemos tiempo para 3 preguntas súper rapidísimas. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Ahora o nunca? Venga. Venga, aquí, una valiente, te llevo el micro. Es sobre el tema de las casas. No sé si has visto la película de Ready Player One, en el que todos los habitantes viven en esas caravanas que están en plan una encima de la otra, de la otra, de la otra. No sé qué piensas sobre eso. Bueno, vamos a ver, eso es una película muy interesante, porque además, para los que no lo habéis visto, es un chico que no tiene mucho poder adquisitivo y en el fondo es una, por decirlo, una tecnificación de una chabola, ¿sabes? Entonces vas poniendo unas piezas encima de las otras. Demuestra cómo la gente hay veces que no le queda más remedio que buscarse la vida como sea. Es increíble el porcentaje de la gente, me lo paso bien y me voy de vacaciones, pero en muchos países es el único medio de transporte, perdón, el único medio de vivir. Esa película me parece que lo refleja muy bien y que está hablando de hacia dónde van todas esas chabolas que a mí me gustaría que desaparecieran, ¿no? Que creo que el ser humano tiene derecho a una vivienda digna de mejor categoría que esa, pero es una película muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí, dime. Lo que quieras. Bueno, me ha encantado la charla, el planteamiento, y era una pequeña referencia a que esas ciudades que crecen hacia arriba, hay otra referencia que es interesante, es la mugre que se queda abajo, ¿no? Y estaba pensando en esos San Ángeles o en esos San Tokio, con esas ciudades en las que muy al estilo, ¿no? de los Ilois y los ay, me olvidé el nombre, en fin, de los que les toca vivir abajo, ¿no? Estaba pensando en películas como pues Demolition Man, ¿no? Esa ciudad que queda abajo donde estaba todo el mal y hemos construido encima, ¿no? Abandonando ahí un poco esa idea. Demolition Man, la segunda versión, más que la primera. Bueno, sí, bien, pero un poco esa idea, o por ejemplo, Sí. Rescate en Nueva York, ¿no? Esos restos de ciudad que apartamos de nuestra vista y los dejamos ahí. Es una reflexión muy interesante porque los restos de ciudad que apartamos de nuestra vista, que lo has dicho perfecto, los tenemos hoy en día. Lo que pasa es que la ciencia ficción y todo este tipo de películas lo que hace es ponerlos bonitos y maravillosos como para que todos tengamos mucho interés y digamos, ah, qué guay, pero de guay nada, porque tienen todos los problemas de polución, no ventilan, o sea, es lo más insalubre. De hecho, hay 2 películas que he puesto, una es Metrópolis, que está hablando de clases sociales de una manera drástica, y la otra es Blade Runner, que dan los despojos que no pueden pagarse ir a las colonias. O sea que en el fondo muchos de este cine estaban